Bienvenidos a este rincón de relatos oscuros. No olvides dar tu apoyo con un me gusta y suscribirte para más historias. Que disfrutes el viaje a lo desconocido. La tormenta no daba tregua. Las gotas de lluvia golpeaban el techo oxidado del viejo refugio como si quisieran destrozarlo, el sonido resonando con fuerza, como un tambor distante en una guerra olvidada. Oliver avanzaba entre la penumbra, sus pantalones empapados se pegaban a sus piernas y su abrigo de cuero parecía absorber el peso de la fría lluvia que no cesaba. Había llegado en busca de abrigo, de un respiro de la tormenta, pero también de algo más profundo, algo que no sabía si encontraría entre aquellas paredes gastadas por el tiempo. Cuando empujó la puerta principal, el crujido de los vidrios rotos bajo sus botas lo hizo detenerse. Un extraño zumbido flotó en el aire, algo que no encajaba con nada natural, como si la misma estación estuviera respirando. Un destello de relámpago iluminó el lugar y, en ese fugaz instante, sus ojos se fijaron en un frasco colocado en una mesa destartalada. El vidrio, reflejando la luz de la tormenta, parecía vibrar con vida propia, y un líquido rojo burbujeaba en su interior, como si tuviera alma. Oliver sintió un ardor en la garganta, un cosquilleo extraño detrás de sus ojos. No podía apartar la vista del frasco. Sus manos, entumecidas por el frío, se cerraron involuntariamente alrededor del vidrio agrietado. El calor del líquido lo estremeció de una manera que no pudo describir. ¿Qué eres?, murmuró, a sabiendas de que no recibiría respuesta. Pero algo dentro del frasco le habló. No con palabras, sino con una sensación que lo atravesó como un rayo. De pronto, una voz rasgó la quietud, cortante, como una cuchilla atravesando la oscuridad. No lo toques, humano. Oliver giró rápidamente. Desde la sombra emergió la figura de una mujer, su piel tan pálida que parecía translúcida, sus ojos brillaban con una intensidad abrasadora. Su cabello era negro como la obsidian, y su figura vestía ropas rasgadas que dejaban al descubierto cicatrices antiguas, algunas recientes, que parecían arder bajo la lluvia. Sus respiraciones se condensaban en el aire frío, pero sus ojos lo atravesaban con un fuego palpable. ¿Quién eres?, preguntó Oliver, su voz quebrada por el miedo y la curiosidad, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía, eléctrica, peligrosa. La mujer dio un paso hacia él, y la tela de su vestido se pegó a su piel, mostrando una silueta tan letal como hipnótica. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, y en un parpadeo, mostró sus colmillos afilados. «Soy quien arrancará tu corazón si decides beber de esa botella», dijo con voz profunda. «Esa sangre me pertenece». Oliver no entendió, pero algo dentro de él lo atraía hacia el frasco. El líquido rojo parecía llamarlo con una fuerza inexplicable. Un fuego recorrió su cuerpo cuando destapó la botella. La mujer gruñó, y su voz se rasgó entre el furor y algo que Oliver no alcanzó a identificar. «Te lo advierto», gritó, avanzando hacia él con velocidad sorprendente. Pero, en un arranque de desafío, Oliver llevó el frasco a sus labios. El sabor que lo invadió fue indescriptible, metálico, cálido, y, al mismo tiempo, una dulzura embriagadora que lo invadió hasta el alma. Cada gota lo encendió por completo, borrando el frío de su cuerpo, devolviéndole la vida. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo derribó al suelo con fuerza. Él no tuvo tiempo de defenderse antes de que sus manos, pequeñas pero fuertes como garras, lo sujetaran por la mandíbula, obligándolo a mirar hacia arriba. «Maldito», susurró cerca de su oído, su aliento como fuego helado en su piel. «Vas a pagar por esto». Oliver observó el frasco caído, sus últimas gotas derramándose lentamente, y algo extraño comenzó a suceder. Un latido, un pulsar compartido entre él y la mujer, los envolvía en una conexión que no podían comprender. «¿Qué me has hecho?», dijo, su voz quebrada mientras sentía que cada fibra de su ser temblaba, vibraba como si estuviera hecho de relámpagos. Ella, sin apartarse de su rostro, soltó un gemido de rabia, pero también de algo más que no se atrevió a nombrar. Finalmente, sus labios temblaron. «No lo que yo te hice,
humano. Es lo que ahora somos. Y, mientras la lluvia seguía su incesante caída, el viento parecía susurrar entre las grietas de la estación abandonada, el destino de los dos sellado por un sorbo prohibido. Cuando el último trueno dejó de resonar, el cielo se despejó de repente. La lluvia cesó, como si el universo hubiera exhalado todo su furor en un solo suspiro. El sol filtraba sus débiles rayos a través de las grietas del techo, tocando las superficies agrietadas con tímido resplandor. Lo primero que sintió Oliver fue el peso en su pecho. Aileen, ahora dormida sobre él, parecía una criatura salvaje en reposo. Su cabello, enredado, caía sobre su cuello, y el calor de su aliento tocaba su piel como un fuego tibio, el mismo lugar donde la sangre había marcado su camino. Intentó moverse, pero el más mínimo movimiento despertó a Aileen. Sus ojos, al abrirse, brillaron con una intensidad feroz, de un rojo profundo que hizo que Oliver se paralizara. Se incorporó de golpe, ágil como una pantera, pero se detuvo antes de atacar. Si quieres vivir, no digas ni una palabra, dijo Aileen, su voz cargada de una amenaza que no dejaba lugar a dudas. Se acercó tanto que Oliver pudo sentir el frío de su nariz rozando su piel, y respiraba profundo, como si estuviera buscando algo más en él. Un estremecimiento recorrió su columna. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó Oliver, la voz quebrada por una risa nerviosa. ¿Matarme o salvarme? Aileen mostró sus colmillos con un gruñido bajo, y sus dedos se posaron sobre su pecho, justo en el centro de su corazón. La presión era casi insoportable. Devuélveme lo que tomaste, susurró. No es para un humano. No puedes controlarlo. Si lo retienes, morirás. O algo peor. Con su mano fría sobre su pecho, Aileen se acercó aún más. Oliver sintió una mezcla de miedo y deseo, y en su interior, algo comenzaba a gritar por escapar, pero otra parte, más oscura, le decía que ya no había marcha atrás. No puedes liberarte, solo romperás lo que queda de ti, murmuró ella, la figura oscura que se alzaba frente a él, una sombra que parecía retorcerse entre la luz débil que se filtraba. Samuel la miró con fijeza, observando cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos traicionaban algo más profundo, algo que se escapaba de la feroz fachada que había construido. Entonces me obligarás a destruirte, replicó ella, su voz cargada de una amenaza que parecía vacilar, como si la decisión ya no estuviera completamente en sus manos. Sabía que era tarde para simples advertencias, lo que había comenzado ya era inevitable. Oliver dio un paso hacia ella, su respiración pesada. Extendió su mano y la posó suavemente sobre la mejilla de la criatura que, en la noche anterior, había querido desgarrarlo con furia. Su pulgar rozó su labio inferior, y en ese contacto, una corriente eléctrica se encendió, un vínculo invisible entre ellos. No vas a matarme, dijo Oliver, seguro, aunque en su mirada destellaba un miedo desconocido, algo que ni siquiera él podía identificar. Lo sé, murmuró ella, y en sus palabras se deslizó una rendición, algo que se quebraba en el fondo de su alma. Ahora estás atrapado aquí, conmigo. Háblame de la verdad, ordenó Oliver, y su voz sonó más grave, como si algo oscuro y antiguo hubiera hablado a través de él. Ella cerró los ojos un momento, respiró su cercanía, el calor de su cuerpo y la esencia de él, como si fuera algo palpable. Cuando habló de nuevo, su voz no era un rugido salvaje, sino un susurro quebrado, casi derrotado. Lo que tomaste, te une a mí. Tu corazón late con la misma sangre que corre por mis venas, dijo con una tristeza implacable. Si mueres, yo también moriré. Y si sigues bebiendo, no habrá nada en este mundo que pueda detenerte, ni siquiera yo. Oliver sonrió, pero en su mirada había algo más, algo que no sabía cómo comprender. Parece que estamos perdidos, princesa, dijo con un tono irónico. Ella no respondió, pero su mirada ya no era de furia, sino de una necesidad tan cruda que la hacía casi humana. Sus ojos, que antes ardían con ira, ahora buscaban algo más profundo en los suyos, como si su única salvación estuviera en ese instante.
Fuera, el sol apenas comenzaba a calentar, pero dentro de la vieja fábrica donde se refugiaban, entre dos corazones unidos por un destino oscuro, un fuego empezó a arder con fuerza imparable. El viento, cargado de hojas secas, se colaba por las grietas oxidadas de las paredes, mientras el techo crujía bajo la presión de cada ráfaga, amenazando con caer. El espacio entre ellos dos se llenó de una tensión tan densa como la tormenta que rugía afuera. Oliver se encontraba sentado contra la pared ennegrecida por el tiempo y el fuego, su camisa abierta, la piel marcada por líneas rojas que se encendían y apagaban con cada latido. En cada pulsación de su corazón, la esencia robada corría por sus venas y Aileen la observaba con un hambre voraz que ya no intentaba disimular. A menos de 1 metro de él, Aileen caminaba en círculos, su cuerpo descalzo crujía sobre los restos de ladrillos y polvo. Sus ojos nunca dejaban de clavar su mirada en la garganta de Oliver, una danza callada de deseo y desesperación. Oliver no podía apartar la vista de ella. Cada movimiento suyo parecía hipnótico, el modo en que el vestido raído se pegaba a su cuerpo mojado, las cicatrices que adornaban su espalda como marcas de batallas perdidas. Y el brillo salvaje que iluminaba sus ojos cada vez que murmuraba su nombre entre dientes. «Ven aquí», ordenó, y su voz era más grave, más densa, como si una autoridad desconocida emergiera de lo más profundo de su ser. Aileen detuvo su movimiento, inclinó la cabeza, como si pudiera oler algo en el aire, algo irresistible. Lentamente caminó hacia él, se arrodilló entre sus piernas, las rodillas raspando el suelo de aceite y polvo. Su mano, fría y suave, ascendió por su pecho, tocando su piel, quemándola allí donde pasaba. «Si supieras lo que haces conmigo, humano», dijo con una voz grave que apenas disimulaba la excitación. «No deberías hablarme así». Oliver, sintiendo cómo su respiración se aceleraba, la sujetó por la nuca, enredando los dedos en su cabello empapado. La vibración de su respiración, tan cercana, rozaba la punta de su lengua. La atrajo más hacia él, casi sin pensar, dejando solo un susurro de distancia entre sus bocas. «Entonces explícame qué me haces, Aileen. Enséñame por qué debería temerte». Ella soltó una risa rota, dejó que sus labios robaran los suyos sin llegar a besarlos, y con un movimiento ágil, su lengua trazó la línea de su mandíbula hasta su oído, dejando un rastro ardiente. «Tu sangre canta la mía. Me llama. Cada gota que tomaste de mí es una cadena que me ata a ti, que me obliga a seguirte y a devorarte. Tú me retienes, humano. Tú me posees, aunque aún no lo comprendas». Oliver sintió un escalofrío recorrer su columna, algo dentro de él se estiraba, despertando de un largo letargo. Con un impulso salvaje, la giró, la tumbó sobre el suelo frío y se puso sobre ella, sujetándola de las muñecas. Los ojos de Aileen brillaban con un fuego líquido, y un gemido profundo escapó de sus labios. «Si bebes más, no habrá regreso», dijo Aileen entre susurros. «Te convertirás en lo que yo soy. Peor que yo». Pero Oliver ya no escuchaba advertencias. Solo la música salvaje que latía en sus venas. Sus labios se encontraron con los de ella, una marea de calor y furia que desbordó todo lo que quedaba en la fábrica. Entre jadeos y mordidas, Aileen se retorcía bajo él, garras rasgando su espalda, las cadenas invisibles entre ellos tensándose hasta el límite. Cuando finalmente separó sus bocas para tomar aire, miró a sus ojos y sintió la pregunta quemándole la garganta. «¿Quieres detenerme, Aileen?». Ella, sin responder, ofreció su cuello, inclinando la cabeza como una plegaria silenciosa. Sin dudar, Samuel hundió su rostro en su piel, sintiendo cómo la sangre danzaba bajo la carne, y mordió con fuerza. El grito de Aileen rompió el aire, resonando en la fábrica, haciendo vibrar los muros y romper las ventanas agrietadas. Afuera, el viento detuvo su rugido, como si todo se hubiera detenido para escuchar cómo, entre sombras y ruinas, nacía un monstruo y un amante, uno dentro del otro.
La fábrica respiraba con ellos, cada pared oxidada temblando con los susurros, gemidos y gruñidos que se entrelazaban con el latido irregular de la tormenta que volvía a rugir en el cielo. Cuando Oliver abrió los ojos, seguía sobre ella, sintiendo su pecho subir y bajar frenéticamente bajo sus manos. La sangre que había bebido de su cuello corría por sus venas como fuego líquido, quemando cada músculo, cada fibra de su ser. Y Aileen, atrapada entre el suelo y su peso, jadeaba con la boca entreabierta, sus pestañas mojadas por el sudor y el deseo. Si tan solo supieras lo que se siente tener tu corazón latiendo dentro de mí, susurró ella, su voz apenas un hilo, mientras sus dedos se enredaban en su cabello. Intentó apartarse, pero su cuerpo traicionó cualquier intento de escapar. Se arqueó contra él, reclamando más, exigiendo más. Oliver no tenía ninguna intención de cederle espacio. Se incorporó, solo lo suficiente para mirarla mejor. Sus ojos, antes de un marrón común, ahora brillaban con vetas rojas que latían al mismo ritmo que los de Aileen. Algo salvaje dentro de él pedía dominio sobre ella. ¿Estás asustada?, preguntó, saboreando cada palabra como si probarla lo alimentara más que cualquier otra cosa. Aileen soltó una carcajada ronca, pero sus muslos se tensaron alrededor de él, atrayéndolo nuevamente hacia su piel desnuda. Debería estarlo. Tú aún no sabes lo que eres capaz de hacerme, humano. Lo que podrías hacerle a todo lo que se cruce en tu camino. Un relámpago iluminó sus cuerpos entrelazados cuando una ráfaga de viento destrozó una ventana oxidada. Oliver no apartó la vista de su rostro. Una gota de sudor resbaló desde su frente hasta sus labios, y sin dudarlo, Aileen la atrapó con su lengua, humedeciéndose la boca con su sabor. El gruñido de Oliver vibró en su pecho mientras se inclinaba hacia ella, su nariz rozando la clavícula marcada por mordiscos y cicatrices recientes. Cada fragmento de piel parecía un mapa de batallas que solo él podía leer. ¿Quieres que te devuelva lo que bebí?, murmuró, soplando calor en su oreja. Aileen tembló, su risa quebrándose en un gemido. Lo quiero todo, pero ahora ya no basta con tu sangre. Oliver sintió algo desconocido recorrer su mente. Imágenes de guerras que nunca vivió, de reyes caídos bajo lunas rojas, de batallas donde las bestias rugían sobre los gritos humanos. Todo eso ahora le pertenecía. Todo eso despertaba en sus venas. Un crujido metálico lo sacó de su trance. Aileen abrió los ojos y su expresión cambió instantáneamente, pasando de deseo puro a alerta. Empujó a Oliver con una fuerza inesperada, levantándose a cuatro patas, su cabello cayendo como una cortina oscura que ocultaba su rostro. «Están aquí», susurró con un rugido contenido. «¿Quién?». Oliver se puso de pie, sintiendo la nueva energía pulsar en sus músculos. «Los míos. Los que quieren reclamarnos a ambos». Las garras de Aileen brillaron bajo la luz rota, su respiración se volvió más profunda, y su cuerpo se tensó como un arco, a punto de dispararse. El piso vibró bajo sus pies, y un grupo de voces guturales resonó en los pasillos vacíos. Oliver entendió al instante que no había marcha atrás. La sangre que compartía con Aileen era tanto una condena como una promesa. Ella giró el rostro hacia él, sus ojos brillando con intensidad, la boca entreabierta. «Pelea conmigo o muere conmigo». Oliver se agachó, recogiendo un tubo de metal oxidado. Lo sintió casi liviano en sus manos, cargado de furia. «No pienso morir esta noche, Aileen. Ni dejar que te lleven». Aileen sonrió, mostrando los colmillos manchados con su propia sangre. En ese instante, mientras la lluvia volvía a estrellarse contra el techo podrido, Oliver comprendió que amar a esta criatura significaba destrozar su mundo y reconstruirlo a mordiscos y fuego. Y justo cuando la puerta de metal estalló hacia adentro, sus cuerpos se lanzaron juntos hacia el fragor de la batalla que ya reclamaba su deuda de sangre. El impacto de la puerta retumbó como un trueno en la fábrica abandonada. Fragmentos de óxido y madera volaron por el aire, seguidos por una ráfaga de viento cargada con el olor ácido de criaturas que no pertenecían a ningún bosque ni ciudad humana.
Oliver, con el tubo de hierro empuñado como si hubiera nacido para blandirlo, sintió que su corazón retumbaba hasta en la punta de sus dedos. Frente a él, Aileen abrió los brazos como un lobo defendiendo su territorio. Sus uñas crecieron hasta parecer cuchillas negras, y su piel palideció aún más, dejando ver las venas encendidas por la misma sangre que ahora ardía en las venas de Oliver. Las sombras se movieron, y tres figuras emergieron del polvo levantado. Eran altos y encorvados, envueltos en armaduras orgánicas que parecían latir al ritmo de su respiración. De sus espaldas brotaban espinas y filamentos vivos que vibraban como serpientes ansiosas de desgarrar carne. Sus ojos, rendijas de luz amarilla, se clavaron primero en Aileen, y luego, casi con desconcierto, en Oliver. Uno de ellos habló con una voz arrastrada, como un ronco rugido llevado por una tormenta de arena. Princesa exiliada, tu olor siempre nos guía, pero ahora traes un apestoso humano atado a tu pecho. Inmunda. Aileen no respondió con palabras. Un gruñido profundo y gutural brotó de su garganta mientras avanzaba un paso. Samuel sintió la vibración recorrer su columna, alimentando algo bestial que deseaba salir de sus manos y su boca. Se acabaron los juramentos, Goran. Ven por mí, pero paga mi piel con la tuya. Oliver dio un paso junto a ella, sus nudillos blancos alrededor del tubo, y añadió. Y si tocas un cabello de ella, te arranco la lengua para que muerdas tu propia muerte. Goran, el más grande de los atacantes, lanzó una carcajada quebrada. El techo vibró con ese sonido podrido. Un látigo de hueso surgió de su antebrazo, azotando el suelo y partiéndolo como si fuera arcilla mojada. El primero se lanzó como una sombra retorcida. Aileen, apenas moviéndose, saltó sobre él, derribándolo en mitad de un rugido que hizo temblar las paredes. Oliver sintió el calor de la pelea retumbar en sus costillas. El segundo atacante se giró hacia él, confiado, subestimándolo. Mala idea, pensó Oliver. Esquivó un golpe que desgarró un pilar de hierro, sintiendo la adrenalina estallar, mezclada con la esencia viva que le reclamaba sangre. Rugió sin quererlo, y el tubo se hundió en el pecho de la criatura. El crujido de huesos resonó mientras las placas óseas de la criatura se partían como ramas secas. El ser chilló, luchando por aferrarse al cuello de Oliver, pero él lo sujetó por el cráneo y lo torció. El chasquido rompió la tensión en su mente. Matarles no solo era necesario, sino que los citaba a un lugar nuevo. Mientras Aileen se revolcaba entre mordiscos y garras con Goran, su espalda sangraba, pero su risa era la de una loba en batalla. Cada vez que Goran intentaba sujetarla, ella dejaba colmillos clavados, arrancando trozos de carne con furia. Oliver apartó el cadáver del segundo enemigo justo a tiempo para ver cómo Goran la levantaba por la garganta. Sin pensarlo, Oliver rugió su nombre y saltó sobre él, clavando sus uñas en la base del cráneo de Goran. Él la soltó, y Aileen cayó de rodillas, tosiendo sangre, mirando a Oliver como un demonio devorando a otro demonio. Oliver hundió su boca en la carne, sintiendo como la sangre enemiga se mezclaba con la suya. Cada trago era veneno y gloria. Sintió sus huesos crujir y tensarse como hierro forjado. Cuando Goran se desplomó, Oliver cayó junto a él, jadeando, la boca empapada de rojo. Levantó la vista hacia Aileen, que lo miraba como si hubiera visto nacer un dios de su propia destrucción. «Lo que has hecho», susurró ella, fascinada. Oliver la abrazó, notando su temblor y el pulso salvaje que compartían. «Lo que hice, lo haré 1000 veces más por ti». Aileen le lamió la garganta, dejando un rastro ardiente. La lluvia comenzó a entrar por el techo, lavando la sangre, pero no la fiebre que ardía bajo su piel. Los cuerpos caídos de los emisarios yacían empapados, pero nada podía borrar la marea oscura rugiendo en sus venas. Aileen, respirando con dificultad, brillaba con fiereza. Oliver, marcado por arañazos, caminaba en círculos. «Nos seguirán cazando», dijo él. «Que vengan». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Vámonos».
los haré arrodillarse. Juntos, avanzaron hacia su reino, forjado en promesas de amor más fuerte que cualquier maldición.